Casa Cultural de las Américas presenta el noveno Festival Internacional de Literatura, que convocará, como todos los años, lo más representativo de la poesía y de la narrativa de América y España en este episodio. Hola a todos y a todas, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos al Festival Internacional de Literatura de Houston del año 2021, que este año se celebra de modo híbrido, trayendo a través de eventos virtuales las voces de todo el ámbito hispanoamericano que se dan cita para compartir su fervor colectivo por la literatura y la poesía. Mi nombre es Andrea Cote, yo soy profesora universitaria, poeta y traductora y hoy los saludo desde la Universidad de Texas en El Paso y es para mí un honor que la organización Casa Cultural de las Américas me invite hoy a presentarles a una de las poetas más importantes hoy día de la lengua española, que es Elsa Cross. Bienvenida, Elsa. Muchas gracias. Elsa Cross es de la Ciudad de México. Hoy la tenemos desde la Ciudad de México. Ella es también poeta, traductora, profesora, ensayista y ha impartido cursos de filosofía de la religión. Es especialista en el mundo antiguo, en el mito. Ella nos va a contar también ahora un poco más sobre su experiencia en Oriente y el modo en que eso se refleja en su poesía. Bueno, entre otros muchos reconocimientos, Elsa Cross ha obtenido el Premio de Poesía Aguascalientes en 1989, el Premio de Poesía Jaime Sabines en el 92 y la Medalla de Bellas Artes en reconocimiento a su trayectoria completa en el año 2012. Que creo que también es el año donde se publicó su obra completa en el Fondo de Cultura Económica, si no me equivoco. Sería muy difícil decirles los títulos de los libros de Elsa porque creo que son más de 30 libros de poemas o alrededor de 30 libros de poemas, otros tantos, otro par libros de ensayo. Y bueno, sobre Elsa Cross ha dicho nada más y nada menos que Octavio Paz que su obra reúne algunos de los poemas más perfectos de los que se han escrito en las últimas generaciones de la poesía mexicana. Y cuando Paz presentaba la poesía de Elsa, decía una cosa que me parece muy precisa para quien la haya leído, que es que dicen que en su obra se conjugan armoniosamente la complejidad del pensamiento y la diafanidad de la dicción, ¿no? Esa dupla casi imposible de hondura y precisión. Pues sin más preámbulos, voy a empezar preguntándole a Elsa un poco sobre esta idea partiendo de esta cita de Paz, ¿no? Esta idea de cómo aparece la palabra en su poesía, qué es lo que, cuál es la visión del lenguaje que subyace en el momento en que ella se acerca y trabaja para alcanzar esta diáfana dicción. Gracias, Andrea. Creo que para mí el lenguaje ha tenido un carácter fundamentalmente instrumental. Nunca ha sido una meta en sí misma el manejo del lenguaje, el uso del lenguaje, todo esto, sino justamente el de su función ha sido la de un vehículo para poder expresar cosas con las que muchas veces el lenguaje topa con pared. No tiene todo lo que haría falta para poder dar expresión a las experiencias más importantes, precisamente a lo más profundo que puede uno experimentar. Uno siente que el lenguaje es insuficiente. Entonces, esto no es nuevo. Hay muchos poetas que lo han dicho y hay que lo han sufrido también. Claro, esta distancia y este reconocimiento, ¿no?
el límite del lenguaje, que como bien lo dices, es uno de los grandes temas de la poesía del siglo XX, ¿no? Eh, Viene a mi cabeza así nada más Vallejo, ¿no? Cuando dice, quiero escribir, pero me sale espuma, y reconoce que la poesía llega hasta esa pulsión, ¿no? Y están estos versos tuyos, Elsa, que leía recientemente, donde dices, las palabras imitan lo que las sobrepasa, ¿no? Del Quitapenas, del poema Quitapenas, donde me parece que está muy, muy claro expresado esa idea de que la palabra se detiene en ese límite y sin embargo, pues parece que es ella la que nos permite también llegar a ese otro lugar, ¿no? A esa sospecha. Em, Ahora que mencionabas la palabra experiencia, em, que es considero un término muy importante para tus lectores también, em, por, porque yo personalmente siento que en muchos de los poemas uno está invitado sobre todo a una experiencia, no es tanto a un decir, sino como a un lugar, ¿no? Y quisiera que nos hablaras un poco de algo que sé que ha influido mucho en tu poética y es el encuentro con Oriente, los estudios que has hecho de las filosofías, de la filosofía hindú, eh, el viaje a Oriente también, que tengo entendido que ha sido en los 80. Bueno, lo que nos quieras contar. Para mí fue fundamental ese encuentro y fue más que con el Oriente, con la disciplina de la meditación. Yo llegué a Oriente, llegué a la India concretamente, porque había empezado a meditar en México. Y el curso de un año tuve una transformación tan radical que empezó a intrigarme todo eso. Yo no tenía así un propósito muy específico. El Oriente no me interesaba per se, más bien me producía cierto rechazo porque mi formación había sido totalmente occidental. Pero tú hablabas de experiencia hace un momento también, fue a partir de experiencias realmente importantes de meditación que me cambiaron todo el panorama y me transformaron personalmente, que quise ir a conocer al maestro de esta escuela, porque no lo conocía, no lo había visto nunca en mi vida. Mi vida de repente estaba en orden, transformada, todo marchaba bien, habiendo sido un caos completo hasta antes de esto. Entonces, pues lo quise ir a conocer. E hice el primero de muchos viajes. En el segundo viaje viví 2 años allá. Y eso, pues fue tremendamente formativo y enriquecedor para mí como persona y para mi poesía también. Ujú. Entonces, claro, hay una tradición en México a la que pertenece el mismo Octavio Paz, de estos encuentros con el Oriente, ¿no? Tú, y que creo que un poco han transformado no solo a estos escritores, sino como a esta tradición en general, también tablada. ¿De qué manera eso tú crees que transformó tu propia escritura y tu visión de lo que era ser poeta? Pues fue justo a través de experiencias. Yo creo que uno puede leer volúmenes enteros y no llegar a ningún lado. Ujú. Es acumular datos, conocimiento un poquito ocioso. Yo me acuerdo de un aforismo de las escrituras hindúes que dicen: el conocimiento que no se pone en práctica no es más que una carga.
Y posiblemente es así. Y acá fue empezar justo al revés. Es esa confrontación, pero que hace posible un auténtico maestro iluminado, como el que tuve la suerte de encontrar. No es que fuera un maestro de yoga, ni enseñar a pararse de cabeza o estas cosas, sino es un ser iluminado que tiene la capacidad de transmitirte su propia experiencia y guiarte para alcanzar su propio estado también. Lo que se llama un maestro Siddha. Significa perfeccionado, completo. Ajá. Entonces, es a raíz de esto que es como si quitara realmente un velo de los ojos, a partir de lo cual, pues, cambian de entrada los valores que haya tenido uno a lo largo de su vida. Eso puede transformarse y puede uno ver que todo lo que ha andado buscando a través de miles de cosas, puede ser éxito, dinero, poder, belleza incluso, todo lo que uno ha podido buscar afuera, en realidad donde está es dentro de uno mismo. Llegando a ese espacio interno, lo que ocurre es que uno no siente que le esté haciendo falta ninguna otra cosa. Pues qué luminosas palabras, Elsa. Me impresiona esa idea de la comunicación entre lo interno y lo externo. Quizás luego podemos hablar un poco más de eso, pero también te quería pedir que leyeras, si era posible, algún texto de este tiempo, o por lo menos o relacionado con esta experiencia en particular, que lo compartas con nosotros. Voy a leer un poema que es sobre un templo del lugar donde estuve. Se llama Sri Nityananda Mandir. Sonríe desde su estatua. En su pecho se reflejan las llamas de las lámparas ondeando en círculos. Inciensos, alcanfor, y trae la lluvia un olor de jazmín a la ventana custodiada por una cobre de barro. Más fragancia en sus manos. Los cantos empiezan. Gorriones dentro del templo, salamandras que se deslizan por la pared y los gorriones quietos, como escuchando. Vande Jagat Karanam, causa del mundo, dueño del mundo, forma del mundo, destructor. Sonríe desde su estatua y en la ilusión nocturna su cabeza recibe agua de rosas, perfumes, ríos de leche y miel. La curva de sus hombros se estremece, sus ojos miran y es tibia su piel oscura, su cercanía, embriaguez. Pues ¿Sí? este poema da comienzo a un libro que se llama Baniano, que escribí durante el primer viaje que hice a la India, a este lugar, y salieron luego 3 libros más. De ese. De esta paisaje. Al escuchar ese poema, yo siento algo que he estado sintiendo al releer a Elsa Cross, que es que hay que entrar a su escritura como se entra justamente a uno de estos lugares sagrados, ¿no? Como despojándose de cierto control, como abriéndose un poco. Y,
como si la poesía misma fuera ese templo, ¿no? Donde uno tiene que entrar con toda eh, su capacidad de observación y su humildad. Y un poco, pues, despojándose de esa idea de uno mismo, yo te quería preguntar, porque al mismo tiempo has escrito también mucha poesía amorosa, eh, y que tiene que ver un poco con esta, en donde aparece un otro, ¿no? como, como un otro material. ¿Cómo es esa visión del otro en tu poesía, en la poesía amorosa y en otros textos? A mí la noción del otro siempre me ha hecho mucho ruido. Ujú. Yo no sé si es no sé qué decir. Viene mucho de la crítica francesa de hace décadas, pero me hace ruido, Ujú. justo quizá porque la enseñanza fundamental del hinduismo y de todas estas cosas que estudié es que no hay otro, Claro. todo es el mismo. Lo Ujú. que quieres encontrar está dentro de ti, es tú mismo. Ujú. Si no puedes ver al otro como parte de ti, nunca vas a conocerlo, nunca vas a acercarte realmente. Se trate de otra persona o se trate incluso de Dios, porque esta noción del otro filosóficamente pues se ha extendido a Dios como lo otro, como lo infinitamente distante, lejano y ajeno, cuando es justamente lo opuesto. Claro. Es lo que forma tu propio ser, más que el otro, yo diría el mismo. Y viendo la poesía amorosa, pues ha estado presente a lo largo de mi poesía, con o sin destinatario concreto, Claro. con o sin objeto preciso. Yo creo que el, el amor perfecto es aquel que ya no tiene siquiera un objeto, un pretexto, sino que se da por sí solo, surge de manera espontánea y se dirige hacia cualquier cosa. Eso es un ideal alcanzar. No, pues perfecto. Yo creo que en efecto en tu poesía eso que has dicho está muy claro, subyace esa idea del otro, el mismo, y que has puesto en palabras exactas. Y esta imagen también de, de, de la búsqueda amorosa que incluye este regreso. Claro, yo siento también un tejido con Santa Teresa en esos textos amorosos del Sacros. Y hablando de otros autores y de lecturas, yo quisiera preguntarte un par de cosas más para antes de darle paso a tu poesía, porque lo que más queremos es que nos leas poesía. Una primera cosa es justamente sobre lecturas, lecturas que han sido importantes para ti y que para quienes son lectores tuyos es fundamental recordar, ¿no? Porque hacen parte de ese universo que es tu poesía. ¿Qué lecturas han sido constitutivas en tu poética y en tu camino, que sé que deben ser muchas, ¿no? Pero pues obviamente comentarlos algo. Y luego también te voy a preguntar sobre la traducción, porque creo que también es muy interesante el modo en que este oficio, esta forma también de extrañamiento y de fusión y de ir a ese lugar que aparentemente otro, pero que es uno mismo también, influye en tu poesía. Mira, lo que más influyó en mí fueron las lecturas que hice siendo joven. Y
de los autores que me marcaron más fueron poetas griegos e italianos, Seferis, Elitis, Cavafis, fueron muy importantes para mí, así como Ungaretti y otros poetas italianos, Quasimodo. Desde luego que Octavio Paz fue también muy importante, más de lo que yo misma me daba cuenta en el momento. Y muchos otros autores, Ezra Pound, por ejemplo, para mí es fundamental los primeros 40 cantos, no sé cuáles, ahí me deslumbra mucho. Eso, y es un mundo que comparto bastante. También Saint John Perse, son poetas muy poco leídos actualmente. Pero a mí me marcaron en mi etapa formativa y creo que son hasta la fecha los que me han dejado una huella más profunda. Aunque haya leído a muchos poetas más y me hayan impresionado, me hayan gustado o algo, pero creo que lo que marcó mi escritura fue realmente lo que leí en esa etapa, aunque haya tenido cambios. Claro. Bueno, y Pound también tenía esta misma, un gran lector de Oriente también, ¿no? Hay ese otro punto de contacto. Y un gran traductor. Y un gran traductor. Pound es un traductor extraordinario. Ya, sobre lo que me preguntabas de la traducción, sí. Yo siempre me guío por cosas que dijo Pound. Con otros términos, usaba una terminología muy extravagante de palabras griegas, logopea, melopea y no sé qué, fanopea, pero yo creo que dio al clavo con esto, que son como elementos básicos, fundamentales de un poema, la imagen, la sonoridad y la idea, el concepto, también es inseparable del poema. Entonces, cuando he traducido, cuido mucho esos tres aspectos. Y algo que hago es ver cuál es el que predomina en el autor que voy a traducir, para tratar de preservar lo más posible eso. Hay poetas que se sostienen más en la imagen, otros un poco más en el ritmo o la cadencia. Para otros son conceptuales, es más bien la idea lo que prevalece. Y es lo que yo trato de salvar un poco más. Toda pérdida implica siempre toda traducción, perdón, implica una pérdida, ¿no? Entonces, pues ver que sea la que menos importa dentro del poema, ¿no? Y sin embargo, dice Pound que cuando un poema tiene una imagen concreta, cuando el poema está cerrado en una idea, eso sí que se puede traducir, ¿no? Porque está un poco más allá incluso de lo que el lenguaje mismo, eso no está tan atrapado incluso en los contornos de la lengua, ¿no? Yo una cosa que he visto es que buenos poetas resisten incluso las peores traducciones. Como ha sido el caso de Pau, que a veces lo han traducido mal, horrible, y de todas maneras se sostiene. Sí, sí, muy bien. Pues Elsa, muchísimas gracias. Yo creo que ahora estamos queriendo escucharte. Queremos preguntarte muchas cosas más, pero queremos ya llegar a tu poesía para llenarnos de más preguntas. ¿Cuántos minutos? Sería como unos 12, 15 minutos. Ok. Bueno, pues quiero leer poemas de un libro inédito que se llama Isla Negra.
Qué privilegio tenemos. Para mí estar aquí y agradezco muchísimo esta invitación, que no había podido hacerlo, a Elizabeth, a Luis Ernesto Martino y a ti por este diálogo que ha sido realmente muy cálido. Gracias a ti. Leo un poema que se llama Adivinanza. La que se esconde y salta y se revierte en ojo que avisora, la que remonta y se cierne, ensanchándose más hasta perderse, la que se oculta y queda quieta y se duerme en su asombro, la que se va hacia dentro de sí misma, se devora a sí misma y se abisma en su propio silencio, la que se queda en el doblez del instante, en la ausencia de todo, la que rompe su encierro, su propio capullo transparente, la que irrumpe invisible, la que toca intangible, la que habla inefable, la que avisora con su ojo prismático y se va multiplicándose y regresa volviendo a hacerse una con la luz, su misma luz creciendo a borbotones. ¿Quién es? Poeta frente al mar, para José Luis Rivas. De perfil, ve de frente el horizonte, la línea que diluye en un solo fulgor todos los mares y cielos de la tierra, esa línea intemporal donde se funden el amar y el mar, donde la luz que da de lleno se vacía en la templanza oscura y emergen desde el fondo palabras y sus destinos huidizos. Se decantan en un ritmo de mar, en un brillo de ola, corren sobre las crestas fulgurantes, vibrando a una con esa luz, ese sabor de brisa y sus ligeros toques en la lengua, ese aroma encendido, ese bogar. Amanecer en Calamarta, para Natalia Morellón. Como bandadas de patos migratorios, las casas se apilan blancas a la orilla. El mar, inmóvil como aceite, refleja el claroscuro de los montes. La música de una lengua emerge del sueño, una reverberación, hilos brillantes traspasan la oscuridad. Ruido de pájaros, un olor de tomillo, ya sabidos también y siempre nuevos. Las casas de arriba son cabras dispersas por el monte. La luz destella en los anchos olivares. El oleaje cobra nitidez y rompe contra las barcas el silencio, abriendo el día. Este poema se llama El paraíso de los ahogados y es sobre un fresco de Teotihuacán, el fresco del Tlalocan. A esto que se le llamó el paraíso de los ahogados es a donde iban quienes morían por agua. Y hay la imagen, de hecho el poema es sobre esta imagen de un poeta que va entrando y se sabe que es poeta porque lleva el signo de la palabra y una lágrima. Y es una imagen que vemos también en el Purgatorio de Dante, donde pone el poeta provenzal Arnaud Daniel, que dice: yo soy Arnaud
que llora y voy cantando. Entonces, pues es sobre eso. Y está dedicado a la memoria de Miguel León Portilla. Se fueron al fondo, se perdieron en un agua tan verde para emerger al fin de esa vorágine en un espacio rojo, campos de flores, mariposas de ámbar y obsidiana. Y aún así entra el poeta lacrimoso, añorando otros prados, sus otras flores y sus cantos. Allá donde latía, aún precario, su dolido corazón, allá donde surgían, aún oscuras, aquellas formas creciendo en torno o marchitándose, aquel arroyo que aún en cauces pedregosos o llanuras desiertas discurría, donde luchaban por un gramo de vida, lo mismo el chapulín que el ahuehuete, el aguilucho que el faisán o el tigrillo de monte, que ahora, sin aliento, se van volviendo para él un sueño incomprensible como la propia vida. Memoria del 68, que se refiere a la masacre de estudiantes de ese año en Tlatelolco. ¿De quién era ese rostro ensangrentado? Los ojos abiertos, sin tiempo de reflejar siquiera el miedo. Una muchacha con el cabello salpicado de sangre, los ojos entreabiertos, sin tiempo de gritar siquiera todo el miedo y la rabia. Cortada de tajo la vida de esa niña y pasmados en una foto, medio siglo después, duelen todavía sus ojos y sus labios en carne viva. Tremendo. Puente romano para Stefano Tedeschi. Bajo el puente que se curva en un arco obstinado, el río se pierde entre sus verdes, se tiñe de ocre en las estribaciones del ocaso, agota la refracción de la luz, mientras la noche entra con sus criaturas taciturnas, devorando tantos tiempos superpuestos, tantas vidas al límite. Pausa. Bebo a pequeños sorbos mi propia vida. Una pausa extingue las cosas de afuera, su imposición, y al detener la ráfaga, la mente pierde su noción de espuma. Mirada fija, abarca lo de entonces y lo de nunca, deambula sin tiempo en espacios tan breves, recorre en un instante distancias infinitas. Pausa, reiteración de un destino que se afirma y anula en un eco furtivo, en una estela evanescente. Golondrinas. Salen las golondrinas de las altas chimeneas de un ingenio abandonado. Giran, giran, y el sol a punto de ocultarse tras los montes, tramonto, incendia aún la curva de su vuelo. Sombras de antes, como alas de golondrinas, dan vuelcos súbitos, entran y salen de una caja de resonancias
un palacio de espejos, un enjambre de brillos. Quedan en la memoria solo sus filos reflejantes. Y para terminar voy a leer un poema que se llama Isla Negra y se refiere a la casa de Pablo Neruda, en Valparaíso, que se llama Isla Negra. Y tiene un epígrafe del propio Neruda que dice: y si lo que sé no les sirve, no he dicho nada, sino todo. Un costillar de ballena en estas nubes, una acuciosa mantarraya, jinetes que se alebrestan y se deshacen. Y tú, hermanito del mar en tierra firme, lobo de mar, traes el mar a tu casa, ebrio de gaviotas y boletas, de veleros estivales, de la danza de anguilas jardineras y corales luminiscentes que se prenden y se apagan en tus versos. Invisible navegas entre peces y astrolabios, entre timones y peroles, entre dientes de cachalote y tablas naufragadas, orando a Nuestra Señora de las Mareas y a Santa María de Rapanui, consolando a María Celeste, que llora en su batón bush, dejándote seducir por la sirena de Glasgow. Anfitrión de piratas y cherokees, así navegas, ebrio de un vino más rojo que tu vaso, ebrio del mar rompiendo entre las rocas allá afuera, donde ahora las nubes se adelgazan y un barco tan ebrio como tú se pierde en la distancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elsa, por estar con nosotros hoy, por leer tus poemas inéditos, por compartirnos tu sabiduría, tu luz, tu paz interior, que es además visible. Y a Casa Cultural de las Américas por darnos la oportunidad de tener este diálogo y sobre todo de traer a tantas personas la poesía de una de las más importantes autoras vivas de nuestro continente, Elsa Cruz. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Síganos por todas nuestras redes sociales para que celebremos juntos a América y España. Gracias, Elizabeth Kila.